El dolor de cabeza intenso que produce la migraña, aunado a síntomas como náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz, son algunos de los peores momentos de la vida de algunas personas alrededor del mundo. La migraña es una enfermedad que normalmente es crónica y que se asocia a situaciones muy concretas, como el estrés, los desvelos e incluso lo que comemos. Muchas veces se nos recomienda qué no comer, pero pocas veces se nos dice qué es lo que podemos hacer para evitar este mal. Si te interesa saber más sobre cómo sanar naturalmente, te invito a ver este video. Esto es Medicina Natural y sin más preámbulos, comencemos. Número 1. Fresas o frutilla. Las fresas son uno de los alimentos más altos en antioxidantes, vitamina C, y son también una excelente fuente de azúcares para los pacientes que viven con diabetes. Lo que no muchos saben es que al igual que otras bayas, pueden ayudar a reducir tanto la intensidad del dolor durante el ataque de migraña como la frecuencia de estos ataques. Las fresas están cargadas de poderosos antioxidantes conocidos como polifenoles. Como sabemos, la acumulación de radicales libres favorece el inicio de enfermedades crónicas y la migraña no es la excepción. Número 2. Aguacate. El oro verde, también conocido como palta en Sudamérica, es una comida particularmente alta en magnesio, lo cual por sí solo es muy bueno. Sin embargo, es bien sabido que las personas que viven con migraña tienen niveles muy bajos de magnesio, lo que también puede hacerlos proclives a padecimientos como la hipertensión. La falta de magnesio también está ligada con algo conocido como despolarización cortical extendida, un fenómeno que se asocia con el aura que muchas personas perciben antes de un ataque de migraña. Para los que no lo sepan, el aura es una sensación o síntoma que algunas personas sienten minutos antes de que inicie la migraña. Algunos ejemplos de esto son ver destellos de luz, puntos ciegos oscuros, entumecimiento o incluso la percepción de ciertos sabores en la boca. Por estos motivos, es muy importante incluir alimentos altos en magnesio como el aguacate. Número 3. Salmón. El salmón es uno de los pescados grasos más populares a nivel mundial por su rico sabor, pero también por su excelente calidad nutricional, pues está cargado de grasas buenas, vitaminas y minerales. Entre estos, los ácidos grasos omega 3 son particularmente importantes por sus propiedades antiinflamatorias. Como sabemos, la migraña se asocia con la inflamación en algunas regiones del cuerpo, con la elevación de sustancias que a nivel de laboratorio pueden indicarnos inflamación, como por ejemplo la proteína C reactiva. En el caso particular de la migraña, hablamos de la neuroinflamación, que como el nombre nos indica, se trata de inflamación de estructuras cerebrales como el cerebro o los vasos sanguíneos que nutren a este importante órgano. La recomendación es consumirlo al menos una vez por semana, siempre que tu bolsillo te lo permita. Otras alternativas más baratas son la caballa, sardinas, anchoas y atún. Número 4. Cúrcuma. La especia dorada es una de las especies más potentemente antiinflamatorias que existen en el mundo. Originaria de la India y estrella de la gastronomía de este país, su consumo ayuda a reducir la intensidad de los ataques de migraña por la reducción de la inflamación de estos órganos. Esto se debe a una sustancia conocida como curcumina, contenida en la cúrcuma y que contribuye a su vistoso color. Tiene un sabor peculiar, pero puede usarse para condimentar diversos guisados, y aunque no lo creas, también puede consumirse en bebidas dulces, como la leche dorada, una bebida riquísima que incluye leche, cardamomo, canela, jengibre, un toque de miel y por supuesto cúrcuma. Número 5. Almendras. Las almendras son uno de los frutos secos más ricos en nutrientes y que si aún no consumes te invito a incluir en tu dieta. Además de estar llenos de grasas saludables, tienen un contenido particularmente alto de riboflavina o vitamina B2, como seguramente la habrás escuchado antes. La riboflavina es otro nutriente que se encuentra en niveles muy bajos en las personas que padecen migraña, tanto así que incluso se recomienda suplementarlo en algunos casos. Se ha visto que su consumo crónico reduce hasta en 2 los ataques de migraña al mes. Es también una excelente alternativa para quienes decidan llevar una dieta basada en plantas. Número 6. Brócoli. El brócoli es un alimento cargado de nutrientes beneficiosos que debe formar parte de toda dieta balanceada, siempre y cuando sea tolerado por las personas. Por ejemplo, puede ser difícil para los pacientes que viven con colitis. Pero regresando a la migraña, uno de los nutrientes estrella que han demostrado reducir los ataques de migraña es la coenzima Q10, normalmente presente en animales como el pescado y el pollo. Esta
también puede encontrarse en algunos vegetales. Un dato esencial es que la coenzima Q10 se encuentra en los vegetales frescos, por lo que su consumo enlatado no es tan recomendable para este fin. Número 7. Matricaria o hierba de Santa María. La matricaria, conocida en inglés como feverfew, es originalmente utilizada para reducir la fiebre. Sin embargo, interesantemente también se ha encontrado que ayuda a reducir la frecuencia y la intensidad de los ataques de migraña. Esta hierba está disponible en forma de polvo, cápsulas y té. Entre estas, la forma más recomendable para su consumo es el té, que puede encontrarse en diversas tiendas de productos naturales. Este puede consumirse hasta una vez por semana y es una buena opción para quienes no encuentran alivio en el uso de medicamentos tradicionales. Número 8. Petacita. Esta hierba de olor ha demostrado gran utilidad para reducir tanto los síntomas de la alergia como los síntomas de la migraña. Esto se debe en parte a sus propiedades antiinflamatorias y relajantes de los vasos sanguíneos. No olvidemos el papel que tienen los vasos sanguíneos del cerebro sobre la migraña. La petacita se utiliza especialmente como preventivo de la migraña y no tanto para tratarla cuando ya se ha instaurado un ataque. Es muy importante tener cuidado con su consumo si estás embarazada o padeces algún problema del hígado. Número 9. Té verde. El té verde es por propio derecho una bebida maravillosa desde la antigüedad. Podemos contar en cientos los beneficios que tiene para la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades. En lo tocante a la migraña, cuenta con grandes cantidades de un aminoácido conocido como L-teanina. Esta sustancia reduce algunos neurotransmisores implicados en la génesis de la migraña, y por otro lado, es un relajante y tranquilizante natural, que es útil porque, como sabemos, la migraña se asocia importantemente al estrés emocional. Esto se debe a la inducción de ondas alfa cerebrales, ondas asociadas a la relajación y bienestar. Número 10. Kéfir. El kéfir, o leche de búlgaros, es un probiótico ya utilizado por la humanidad desde hace cientos de años. Los probióticos favorecen la recomposición de nuestra microbiota intestinal, lo que antes conocíamos como flora intestinal y que en términos sencillos se refiere a las bacterias que habitan nuestro intestino. Te sorprenderá saber que estás habitado por más de 100 billones de microorganismos. Tenemos literalmente un mundo adentro. Ahora, hablando sobre la migraña, se ha encontrado que las personas que viven con este padecimiento tienen una mayor proporción de bacterias productoras de óxido nítrico, una de las sustancias que pueden desencadenar una crisis migrañosa. Por esta razón, el kéfir es una excelente adición a tu dieta, que puedes consumir en forma de leche, yogurt y crema, y que además puede ayudarte a vivir una vida más saludable y duradera. Cuando mencioné la cúrcuma, hablé de la leche dorada, una bebida ancestral con ingredientes como la canela, el jengibre, el clavo y la leche. Esta bebida no tiene solo propiedades antiinflamatorias, sino también antioxidantes, hipoglucemiantes y antitumorales. Si te interesaría saber más sobre esta maravillosa bebida, te invito a ver el video que te voy a dejar más adelante. Si te gustó este video, te invito a darle un like, suscribirte y compartirlo con alguien que creas que le puede servir esta información. Este es tu canal Medicina Natural, donde ponemos la sanación al alcance de tu mano.